Hola, hola Lick, hola, hola compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues en esta ocasión les voy a hablar acerca de la técnica reestructuración cognitiva. Para ello voy a iniciar dando una breve explicación en qué consiste la técnica. Voy a hablarles acerca del objetivo de la técnica, voy a hablarles sobre la función que tiene la técnica y de qué manera, como la manera en cómo nosotros como psicólogos lo aplicaríamos. Vaya, primero que nada, iniciaré hablándoles qué es la técnica. La técnica reestructuración cognitiva es una técnica que se enmarca dentro de la orientación cognitivo-conductual. Esta orientación ha demostrado ser una de las intervenciones más eficaces a la hora de tratar ansiedad, a la hora de tratar depresión, problemas de conducta, problemas alimenticios, problemas somatomorfos, problemas de personalidad y entre otros trastornos que podemos tratarlo mediante esta técnica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la técnica? El objetivo de la técnica es modificar el pensamiento que la persona tiene a raíz de una circunstancia, una experiencia que él la malinterpreta como mala, que él la malinterpreta como lo peor del mundo. Es decir, todas esas valoraciones que se hacen de manera subjetiva que le provocan malestar a las personas, ya sea un malestar físico o un malestar emocional. Bueno, y les quiero mencionar que gracias a la reestructuración cognitiva aprendemos nosotros a identificar y a cuestionar nuestros pensamientos desadaptativos que tenemos. Entonces, ¿de qué manera nosotros logramos sustituirlos? Nosotros logramos sustituirlo de la manera en que cómo eliminamos los pensamientos negativos que tenemos, o sea, esa falsa percepción, o sea, esas distorsiones cognitivas que nosotros tenemos. Entonces, esta técnica se basa en el modelo ABC, donde las experiencias son A, donde la literal B son las cogniciones o pensamientos que tenemos sobre las experiencias. El literal C es cómo reaccionamos y cómo nos sentimos respecto a estas. Por tanto, dependemos de la literal B, que son las cogniciones que tenemos acerca de las experiencias. Tendremos mejores o peores reacciones, pero les quiero mencionar que estas cogniciones son modificables, es decir, que nosotros con ayuda la podemos modificar en cuanto a nosotros querramos hacerlo, en cuanto a nosotros nos sintamos capaces de querer hacerlo. Bueno, nosotros nos preguntamos de qué manera todas estas creencias irracionales nos afectan. Pues nos afectan ya sea produciendo pensamientos, emociones o comportamientos que tengan alguna contraproducencia de manera autodestructiva y que interfiera en la supervivencia y en la felicidad del organismo. Impide que consigamos nuestros objetivos y nuestras metas, nos inmoviliza, nos provoca malestar persistente de acuerdo a estos malos pensamientos que nosotros estamos teniendo, nos distorsiona la realidad de una manera, nos distorsiona ya que todo lo percibimos de una manera desagradable, todo lo percibimos desde otra perspectiva que no es la con la que inicialmente se da la circunstancia. Un ejemplo claro que les quiero mencionar es, por ejemplo, digamos, una fecha significativa para nosotros, ya sea nuestro cumpleaños, ya sea un aniversario, ya sea algún evento familiar, etcétera. Entonces, todas estas fechas significativas, nosotros esperamos que alguien nos salude, nosotros esperamos que alguien nos muestre su afecto. Entonces, cuando nosotros no nos están mostrando el afecto que nosotros pensamos que las personas no tienen, podríamos llegar a pensar, nadie se acordó de mí, nadie pensó en mí este día, ¿será que yo soy lo peor para esa persona? En cuanto nosotros sustituyamos todos estos pensamientos negativos que tengamos, como por ejemplo, la persona no me llamó porque quizás está ocupada,
la persona no me escribe porque quizás está enferma. Entonces, nosotros siempre, la persona que tiene estos pensamientos negativos, es totalmente se cierra a esa creencia que tiene. Entonces, para ello, nosotros como psicólogos, nosotros al momento de abordar un paciente, lo que debemos de hacer primero que nada es enseñarle a la persona a identificar todas estas distorsiones cognitivas que tienen. ¿De qué manera nosotros lo hacemos? A manera psicoeducando al paciente, porque si nosotros educamos al paciente, el paciente entenderá en cuanto este pensamiento aparezca, entonces podrá actuar de manera adecuada ante esa circunstancia, ante ese pensamiento y transformarlo. Entonces, les voy a mencionar un ejemplo a grosso modo de qué manera nosotros podemos identificar estas distorsiones, de cómo el paciente debe identificar estas distorsiones cognitivas. Vaya, un claro ejemplo sería, me encontré un amigo por la calle. Entonces este amigo vaya al otro lado de la calle. Entonces, lo que yo podría decir, yo lo puedo saludar desde lejos, pero mi amigo no me puede ver. O mi amigo va distraído, mi amigo va pensando en otras cosas. Entonces lo que yo puedo interpretar de esa situación es que, entonces, ¿será que le he hecho algo malo? ¿Será que ha escuchado algo de mí o otros pensamientos? Entonces el paciente desde esa perspectiva conecta su experiencia, desde esa perspectiva lo conecta y lo hace realmente significativo para él, aunque sea algo totalmente erróneo. El segundo paso que nosotros como psicólogos haríamos es aumentar la conciencia sobre los pensamientos que el paciente está teniendo. Es decir, una vez entendido el modelo cognitivo, es el momento de aprender a identificar nuestras propias distorsiones cognitivas. Esto requiere de mucha práctica, no es algo natural. Por ejemplo, durante un ataque de ira, parar y preguntarse qué pensamientos me llevarán a esta situación. Entonces, para identificar estas distorsiones cognitivas conviene comenzar buscando las emociones negativas, los síntomas, si hablamos de un trastorno, ¿cierto? Si existen dificultad para identificar estas emociones, habrá que centrarse en los comportamientos, tanto como cómo actúa la persona, cuáles son las señales de alarma que nos advierte ante estas distorsiones cognitivas. Y para ello, el paciente lo que debe de hacer es tener un registro de sus pensamientos. Digamos, el paciente podríamos ponerle una tarea que va a ayudar al paciente a ser más consciente de todos esos pensamientos negativos que está teniendo o todas estas distorsiones cognitivas. En este cuaderno les plasmaré de qué manera el paciente debe registrar todos esos pensamientos negativos. Primero que nada, plantearíamos lo que es la situación. ¿Cuál es la situación que me está causando estrés? La situación que me está causando ansiedad. Primero, colocamos lo que es la situación. Seguido, ¿cuál es el pensamiento que yo como paciente tengo o que yo le puedo decir al paciente que me escriba? ¿Cuál es la emoción que siente este paciente al enfrentarse a esa circunstancia? Entonces la colocamos como tercera. Primero es la situación, segundo es el pensamiento, tercero es la emoción. Y cuarto, podríamos colocar cuál es la conducta que yo adopto acorde a esta situación. Y por último, ponemos cuál es el pensamiento alternativo. ¿Cuál es el pensamiento alternativo? El paciente, al tener estas casillas llenas, el paciente logrará llegar a un pensamiento alternativo. Por ejemplo, una situación sería, supongamos, una situación sería: todo el mundo está ocupado esta noche. Es la situación.
El pensamiento que la persona tiene, el pensamiento erróneo que tiene es: nadie quiere salir conmigo. La emoción que tiene es tristeza, o podría ser ira, o podría ser enojo. ¿Cuál es la conducta que tiene el paciente? Me quedo toda la noche en casa. ¿Y cuál es el pensamiento que podría tener? El pensamiento alternativo es: estoy en casa esta noche, pero todo el mundo está ocupado. Entonces, el paciente de cierto modo irá modificando todas estas distorsiones. Esta tarea se puede dejar registrar, se debe de registrar todos los días, por supuesto, para que el pensamiento del paciente vaya cambiando, vaya aprendiendo a interpretar la vida de una diferente manera, a interpretar todas estas situaciones que les causan estrés. En fin, lo que a resumen, les diré que la técnica, la reestructuración cognitiva es una de las técnicas más habituales en la consulta, aunque la aplicación no es nada fácil. ¿Por qué razón? Porque el terapeuta debe de tener el conocimiento del trastorno que va a tratar, y la necesidad y la habilidad mental creativa para mantener una interacción fluida y satisfactoria con el paciente. Es decir, el paciente tiene un pensamiento negativo, entonces ¿cómo lo cambiamos a positivo? O ¿cómo transformamos ese pensamiento? Entonces, es aquí como quedo. Espero que les haya gustado y que tengan un feliz día.